sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1774. El Dios Gigante. El número de espectadores en el espacio celestial crecía con cada segundo. Más y más celestiales acudían, reforzando el área mientras todos observaban el orbe que mostraba lo que estaba a punto de suceder. El asesino de dioses de la Tierra, el mismo que últimamente había causado disturbios entre varias entidades, estaba combatiendo junto a un celestial. Entre los observadores se encontraba Bliss, su rostro tenso, con una expresión de frustración. «Eres un idiota, un completo idiota», murmuró. «Y supongo que yo también lo soy por haberte enviado a ese lugar». Frunció el ceño aún más. «¿Cómo logras causar problemas donde sea que vas? Ahora que te ven cooperando con un asesino de dioses, pensarán que son del mismo planeta o que están conectados. Si los demás descubren que un celestial tiene vínculo con un asesino de dioses, seremos un blanco aún mayor del que ya somos. Y por supuesto, no puedo contactar al otro». Bliss soltó un largo suspiro lleno de resignación. En el planeta Ambra, el suelo bajo los pies de Diego y Miko temblaba con fuerza, como si el propio mundo sintiera miedo por lo que estaba a punto de presenciar. El cuerpo de Athos, el dios gigante, emanaba una energía desbordante. Su piel brillaba con una luz blanca viva, en constante movimiento, casi como si estuviera viva. «Yo tomaré el lado derecho y tú el izquierdo», gritó Miko. «Y una advertencia. No te contengas, no juegues con estos tipos. Pueden causar un daño serio». Sin perder tiempo, Miko corrió hacia Faciliz Zedesia, hacia el flanco derecho del titán, usando su velocidad sobrehumana.
Diego, que había luchado con él hacía poco y sabía de su experiencia enfrentando a celestiales, decidió seguir su consejo. Extendió sus alas demoníacas, cubiertas por la sombra, y voló directo hacia Athos. Mientras avanzaba, reunió su aura de sangre y la concentró en ambas manos, creando dos enormes taladros giratorios de sangre. Antes solo podía mantener uno, pero ahora había dominado por completo ese nivel de poder. Al verlo venir, una de las mujeres que acompañaba a Athos desenvainó sus dos espadas y las balanceó hacia él. Solo con el movimiento, una presión colosal impactó sobre Diego, pese a que la hoja aún no lo había tocado. ¿Qué es esto? ¿Gravedad? ¿O presión del aire?, pensó. Su velocidad disminuyó, pero giró a tiempo, esquivando el golpe. Sin embargo, una fuerza invisible lo arrastró hacia abajo, aplastándolo contra el suelo. El impacto no fue violento, pero la presión era tan intensa que el suelo se hundió bajo él, creando un cráter. La mujer dorada volvió a atacarlo, lanzando otra espada hacia su posición. Diego se impulsó con fuerza, lanzando uno de sus taladros de sangre. El choque entre ambas fuerzas estremeció el aire. El aura de Diego empujó la hoja hacia atrás, haciendo que la gigante perdiera equilibrio. Aprovechando la oportunidad, Diego corrió de nuevo hacia Athos, que seguía inmóvil. Pero la mujer volvió a moverse. Su otra espada descendió en un arco devastador, aunque esta vez una roca salió disparada desde un costado, golpeando la hoja y desviándola de su trayectoria. Diego ya había peleado suficientes batallas como para leer la situación. Sabía que la espada fallaría, y así fue. Saltó sobre la hoja gigante, usándola como trampolín, y giró en el aire para canalizar toda su aura de sangre, convirtiéndose él mismo en un enorme taladro carmesí que apuntaba directo al pecho del dios. Gracias por ayudarme. No esperaba apoyo, pero me han devuelto el favor. Solo tengan cuidado, pensó, observando con el rabillo del ojo a quienes habían intervenido. A la distancia, Geo, Nock y Dover observaban el combate. Cada uno sostenía rocas verdes brillantes en las manos. La que había lanzado la piedra era Geo. «Estamos locos por hacer esto», dijo Nock, temblando. «¿Cómo se nos ocurre enfrentarnos a alguien del piso 90? Al más recompensado por nuestro dios. Porque todo esto ya es una locura», respondió Geo. «¿Quién habría imaginado que alguien podría siquiera tocar a nuestro dios? Y ahora estamos luchando junto a alguien igual o más fuerte que él. Decidí hacerlo, por mi cuenta». Dover soltó una carcajada. «Hace tiempo que me aburrí de las pruebas de la torre. Si voy a morir, que sea con un estruendo». «Genial. Ustedes ya aceptaron que moriremos. Pero yo todavía no», replicó Nock, lanzando su roca verde al aire. El proyectil surcó el cielo envuelto en llamas verdes, algo que él mismo nunca la había logrado antes. Su poder estaba aumentando, demasiado rápido. Tras años de estancamiento, parecía finalmente alcanzar un nuevo nivel. No que sirviera de mucho. La guerrera dorada blandió su espada y partió la roca en dos con un solo movimiento. «Esta batalla será dura. Por favor, termina esto pronto, Diego», pensó Geo. Mientras tanto, Diego concentró su energía, ajustando el flujo de su aura de sangre para moverse más rápido. Aprovechó el cambio de velocidad para intentar tomar por sorpresa a Athos, pero éste levantó su escudo a tiempo. «Romperé ese maldito escudo y volveré a la tierra», rugió Diego. Su aura roja chocó con el escudo, girando cada vez más rápido. Aunque la mano del gigante temblaba, el escudo permanecía intacto. Entonces Athos, usando su otro brazo, tomó una lanza. Sus extremidades se alargaron, formándose nuevas articulaciones que le daban un alcance imposible. Al verlo, Diego detuvo su ataque y desplegó sus alas de sombra justo a tiempo. La lanza golpeó con una fuerza descomunal. El impacto generó una onda expansiva que arrasó con todo a su alrededor. Diego aguantó el golpe de frente, sintiendo el viento rasgarle la espalda. Cuando abrió un resquicio entre sus alas, ya no veía a Athos ni a nadie más. Estaba volando hacia atrás a una velocidad monstruosa. La fuerza del golpe había sido tan brutal que, aunque la sombra lo protegió, no consiguió frenarlo. Finalmente, detuvo el impulso y extendió las alas para estabilizarse. ¿Hasta dónde me lanzó? Esa fuerza bruta es mayor que la de cualquier bestia de rango demonio o enemigo que haya enfrentado. De no ser por sus alas demoníacas reforzadas con sombra, habría muerto en ese solo golpe. No es más rápido que yo, pero la velocidad no sirve contra esa fuerza. Esto es pura potencia. Necesito más poder. Replegó su armadura colmillo azul, se hizo un corte en la pierna con la punta de sus garras. La sangre endurecida tomó forma, creando un par de botas celestiales color carmesí, y esta vez el endurecimiento se extendió hasta los muslos, cubriéndolo como una segunda piel demoníaca. La pieza del pecho solo se deteriora si canalizo energía celestial desde dentro, pero no cuando la impulso por fuera con mi sangre. Arma del alma,
Doble cola activada. Pequeñas cuchillas afiladas emergieron de su piel, clavándose parcialmente en la coraza, pero sin romperla. De su espalda se desplegaron las cadenas gemelas, agitándose como látigos vivos. Debo ayudar a Miko. Tenía razón. No podemos vencerlo por separado. Debí usar mi poder celestial desde el principio. Miró al frente con determinación. Miko, aguanta un poco más, o mejor aún, hiérelo por mí. Muéstrame lo que puedes hacer ahora que eres un asesino de dioses. Vamos, Miko, murmuró Diego apretando las cadenas. Matemos a ese maldito gigante. Capítulo 1775. Empuje. Dos cosas ocurrían al mismo tiempo en la batalla contra Athos. Tras decidir que lo atacarían desde direcciones opuestas, Miko usó su velocidad extrema para lanzarse en línea recta hacia el celestial. Debo admitirlo, eres mucho más grande que cualquier otro celestial al que me he enfrentado. Pero el tamaño no significa fuerza, gritó Miko. Igual que con Diego, la Ambra Dorada intervino y bajó sus dos espadas en un tajo doble. Cuando parecía que la hoja iba a partir a Miko, él desapareció de su sitio. Al instante siguiente apareció sobre su cabeza. Alzó la pierna y con el movimiento formó un torbellino de llamas. Sin titubear descargó la patada. El fuego se extendió con rapidez como si fuera a envolver por completo el cuerpo de la Ambra. Sin embargo, Athos ya había disparado una flecha. Voló tan rápido que Miko no tuvo tiempo de reaccionar. Le atravesó el estómago. Y aún así, el cuerpo de Miko se desvaneció sin dejar rastro, sin sangre ni herida. La Ambra Dorada agradeció en silencio a su dios por salvarla, pero de pronto sintió un impacto descomunal por detrás de las piernas. La fuerza la hizo patinar hacia adelante. Su enorme cuerpo se tambaleó y cayó de espaldas. El responsable no era otro que Miko, o mejor dicho, muchos Mikos, 10 en total. Divididos en dos grupos de 5, empujaban cada pierna, exprimiendo al máximo su habilidad de fortalecimiento. Habían aparecido hasta escondidas al iniciar el combate y, combinando sus reservas de poder y chi, derribaron la pierna como un ariete. No era fácil siquiera marcar a una Ambra de ese nivel. Miko notó que las llamas que la cubrían no le habían hecho prácticamente nada. Aún así, bastó para tumbarla. Athos disparó otra flecha, intentando golpear a los Mikos sin herir a su aliada. Pero todos desaparecieron y se teletransportaron sobre el cuerpo de la Ambra, plantados en su abdomen. Puedo ver cada movimiento que harás. Hay una razón por la que los otros dioses no lograron matarme. Y contigo ocurrirá lo mismo, dijeron los Mikos al unísono. Alzaron las manos, y chispas azules de relámpagos comenzaron a formarse. Luego, abatieron los brazos. Varios rayos cayeron sobre el cuerpo de la Ambra Dorada. Si el fuego no sirve, probaré con el rayo. Y si eso tampoco funciona, buscaré otra cosa que sí lo haga. 10 clones de Miko, llevando su poder eléctrico al límite, blanquearon la zona con su descarga. El resplandor impedía ver. En medio de la tormenta, Miko alcanzó a distinguir algo esencial. Ni eso parecía afectar de verdad al cuerpo de la Ambra. Ni siquiera es el celestial en persona, y ya me está costando más de lo normal. Tal vez deba arriesgar, y en vez de ir a lo seguro, ir con todo y descubrir cómo herirla de verdad. Esquivó cada flecha teletransportándose una y otra vez. Al menos por ahora, Athos se negaba a moverse, ocupado en bloquear con su escudo un ataque de Diego. Mientras saltaba de punto en punto, Miko buscaba con su arma del alma el poder adecuado, hasta que por fin encontró uno que podría servir. La Ambra Dorada recuperó el equilibrio y comenzaba a incorporarse. Miko, tras encadenar teletransportes hacia lugares donde Athos no pudiera alcanzarlo, apareció justo detrás de ella. Posó la mano en su espalda, listo para facesarla. Sus dedos se hundieron lentamente en la carne, y Miko volvió a desaparecer. Un segundo después, la Ambra tosió sangre y se le heló el gesto. Sus ojos se tiñeron de rojo. Un escalofrío extraño le recorrió todo el cuerpo. Comprendió, con retraso, que algo iba terriblemente mal. Se giró hacia su dios, abrió la boca y alcanzó a decir: «Ha sido un honor serviros, mi dios». Fueron sus últimas palabras. Llamas internas estallaron dentro de su cuerpo, brotando con sangre por la boca. Los ojos se carbonizaron al instante. La Ambra Dorada había muerto. Así, Miko derrotó a una de las guerreras más fuertes de la raza Ambra sin apenas esfuerzo. Unos instantes después, Miko emergió desde lo alto del cadáver, con los brazos envueltos en fuego y el cuerpo empapado en sangre Ambra. El calor evaporó la sangre de sus antebrazos en forma de vapor. Por lo demás, ya no parecía humano. Puedo predecir dónde atacarás. Puedo clonarme y multiplicarme. Tengo a mi alcance las habilidades más poderosas que la Tierra puede ofrecer. Pero ¿sabes qué es lo peor de mí? Que siempre encuentro la forma. Con el sinfín de poderes a mi disposición, siempre hallo un modo de matar a quien tenga enfrente. Sabía que serías mucho más problemático que el otro. Rompió al fin su silencio Athos.
Por eso quería que él se encargara de ti. Supongo que tendré que hacerlo yo. Otros micos comenzaron a reunirse alrededor. Eran 11 en total. El mico real se colocó en el centro y alzó la mano, abriendo un portal. De él cayó un tridente que atrapó con facilidad. Lo hizo girar unas cuantas veces y luego clavó su brillante punta azul en el cuerpo del enemigo abatido sobre el que estaba de pie. El tridente era claramente único, irradiaba poder. En la base lucía un diseño cristalino, y el mango ascendía como olas de un azul oscuro hasta la cabeza. En la punta, las 3 astas, una azul, otra roja y otra casi transparente, mientras la base mantenía un patrón como de diamante. ¿Crees que un arma de rango demonio cambiará el resultado?, preguntó Athos. Comparadas con mis armas celestiales, no son nada. Athos alzó la masa y preparó su espada. Con Diego fuera de su alcance inmediato podía dedicar todo su arsenal al asesino de dioses, y parecía confiado, pero no era el único. Ojalá Diego estuviera aquí, sonrió Mico. Así vería lo que tenía preparado para él. Los 10 clones alrededor levantaron también los brazos. Sobre cada uno se abrió un portal, y toda clase de armas empezó a llover. Un escudo, una lanza, algo que parecía un arma de fuego extraña, y muchas más, cada una única a su manera. Incluso hubo una que no era más que una corona. Todas compartían, sin excepción, un rasgo en común. Tienes razón, dijo Mico. Un arma de rango demonio no hace la diferencia. Pero con mis poderes, y con todas las armas demonio que he reunido durante años, creo que tenemos muy buenas probabilidades. Capítulo 1776. El celestial que evoluciona. Una energía intensa y brutal emanaba de Athos durante la batalla. Era tan poderosa que alteraba todo a su alrededor. El suelo temblaba sin cesar. Las rocas vibraban hasta desintegrarse en finas partículas bajo la presión del poder que dominaba el campo. Por esa razón, muchos se vieron obligados a alejarse del enfrentamiento. Entre ellos la otra Ambra dorada, que sostenía con fuerza sus 2 espadas mientras se movía sin parar, cortando cada piedra que se atrevía a acercarse. ¿Vamos a seguir lanzándole rocas todo el día?, gritó Nock, arrojando cualquier cosa que encontraba, aunque sabía que ni siquiera la rozaría. Los golpes eran como si un niño lanzara puñados de tierra a un gigante. Pero entre los 3, cada uno con 4 brazos, la lluvia de escombros resultaba al menos molesta y constante. ¿Y qué sugieres? ¿Que la enfrentemos de frente?, replicó Dover, mientras recogía más trozos del suelo para lanzarlos. Poco a poco retrocedieron, saliendo del epicentro del desastre. Allí el terreno se sentía menos hostil, y los fragmentos de piedra caían con menos fuerza. Pero la Ambra ya estaba harta de ellos. Alzó sus 2 espadas y las agitó con furia, liberando una onda de energía que vibró en el aire. Las hojas comenzaron a resonar con un zumbido agudo, y cualquier roca que se acercaba era pulverizada antes de tocarla. ¿Cómo se atreven a humillarme?, rugió. Ni siquiera han escalado la torre. No han vivido lo que yo he vivido, y aún así se atreven a provocarme. De inmediato se lanzó hacia ellos. La distancia se cerró en un parpadeo. Geo vio el destello de sus espadas descender y empujó a Nock fuera del camino. La hoja pasó justo entre ambos, rasgando el suelo sin levantar polvo ni escombros, solo dejando un corte liso, profundo y silencioso. Habían esquivado por poco un ataque mortal, pero al intentar incorporarse, Geo y Nock notaron algo extraño. Les costaba mantenerse de pie. ¡Este peso! Es como los pisos superiores de la torre. ¿Qué demonios es esa espada?, gritó Geo, jadeando. La Ambra levantó su segunda hoja, lista para acabar con ellos. No es la espada, es el poder que mi Dios me concedió. Alzó el arma, y Geo supo que ese sería su final. Pero antes de que el filo los alcanzara, algo se enroscó alrededor de la hoja. Era una cadena negra y roja, cubierta de pequeñas cuchillas brillantes. Dio varias vueltas, tensándose hasta inmovilizar el arma. La espada se detuvo. La Ambra trató de moverla, de liberarse, pero era inútil. Ni siquiera con toda su fuerza pudo romper la sujeción. ¿Qué es esta fuerza?, murmuró con incredulidad. Gracias por ayudarme antes, dijo una voz a un lado. Ahora, déjame devolverte el favor. Un tirón brutal sacudió la espada, arrebatándosela de las manos. La Ambra perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Cuando levantó la mirada vio una figura descendiendo sobre ella. Alas negras, armadura carmesí, un resplandor demoníaco. Era Diego. No planeaba matarte, dijo con frialdad. Pero te metiste en el camino, y no puedo dejar que mates a estos hombres. El arma de Diego era su arma del alma, y la armadura que cubría su cuerpo estaba hecha del endurecimiento de su propia sangre celestial. Solo una de las cadenas gemelas mantenía su forma original. La otra se había transformado en un guante rojo y negro.
Su mano adoptó una forma de garra, y las puntas del guante comenzaron a brillar con luz roja, extendiéndose hasta formar garras de aura de sangre que cubrían por completo su brazo. De pronto, su cuerpo se movió hacia adelante, no por voluntad propia, sino porque la cadena lo atrajo violentamente hacia su objetivo. Con la velocidad de un rayo, Diego impactó sobre el cuerpo de la Ambra, hundiendo su garra a través de la armadura y la piel endurecida como si atravesara agua. La sangre brotó en un chorro escarlata. Hundió aún más la mano, y del guante surgieron 5 líneas de aura que se extendieron dentro del cuerpo de la gigante, desgarrándola desde el abdomen hasta las piernas. Cuando retiró la mano, la Ambra ya no respiraba, muerta. Diego se irguió, retrayendo las garras, y miró a los 3 guerreros que lo habían ayudado. Geo, sentado en el suelo, observaba la escena en silencio. Uno de los seres más poderosos de su raza había caído en cuestión de segundos. ¿Hicimos bien en ayudarlo?, pensó, porque en el fondo no estaba seguro. 3.420 puntos celestiales añadidos. El sistema le notificó al instante. Diego acababa de descubrir que, al atacar con su arma celestial del alma, podía usar su drenaje celestial y obtener puntos de energía divina de los caídos. Mirando el mensaje, comprendió que Athos había invertido mucho poder en sus subordinados. Gracias. También me serán útiles de otra forma, dijo Diego. Alzó la mano y la sangre del cuerpo sin vida comenzó a elevarse, girando a su alrededor en forma de torbellino carmesí. El líquido se arremolinó hasta fundirse con su guante celestial, siendo absorbido por completo. Geo, Nock y Dover observaron aquello con el rostro pálido. Era una escena tan sobrenatural que solo un dios podría realizar algo así. Sin perder tiempo, Diego batió sus alas y se lanzó de nuevo al combate, directo hacia Athos. El paisaje había cambiado por completo. Cráteres gigantes se extendían por kilómetros, y algunos agujeros eran tan profundos que dejaban escapar lava del núcleo del planeta. Bastaba seguir el flujo de energía para encontrar el punto del enfrentamiento. Y allí estaban, Athos y Miko, luchando de igual a igual. O, para ser más precisos, 9 micos distintos. ¡Hey, Diego! Esta energía me está haciendo difícil moverme, gritó Miko mientras su pequeña espada chocaba contra la enorme hoja del celestial. El choque fue tan brutal que una explosión de energía abrió el cielo en dos, rasgando las nubes y extendiéndose más allá de la atmósfera. Las ondas de choque destruyeron todo a su paso. Una de esas ráfagas pasó junto a Diego, provocando una explosión nuclear a su espalda. En ese momento Diego pensó que el planeta no resistiría mucho más. Extendió ambas manos. El guante y la cadena gemela comenzaron a brillar, moldeándose en una nueva forma que nunca había usado antes. Cuando el resplandor rojo se disipó, lo que sostenía en sus manos era claro. «Hora de volver a mis raíces», murmuró. En sus manos, Diego blandía 2 gigantescas guadañas celestiales de sangre. Eran de un rojo oscuro, casi negro, y el filo curvado de cada hoja resplandecía con un brillo carmesí que parecía devorar la luz misma. Capítulo 1777. Sangre sabrosa. Instantes antes de que Diego llegara, Miko había entregado a 10 de sus clones los equipos más poderosos que había ido almacenando gracias a una de sus habilidades. Reunió esas armas durante años de exploración, abatiendo bestias y semidioses. Cada una de esas piezas, en el pasado, habría desatado guerras, y, con toda honestidad, Miko jamás las había usado contra una sola persona. Sin embargo, al ver los golpes de Athos, comprendió algo. Este celestial no era como el último al que se había enfrentado. No mostraba miedo, contraatacaba sin pestañear, y ni siquiera se inmutó tras perder a una de sus mejores aliadas. Algo en el instinto de Miko le decía que debía, como mínimo, subir el nivel. Uno de sus clones apuntó una lanza hacia Athos, activó una habilidad del arma y ésta creció de tamaño. La cabeza casi alcanzó el calibre de un cañón, acumulando una enorme cantidad de energía. Al mismo tiempo, Miko invocó su habilidad de clarividencia para prever hacia dónde se apartaría Athos. Tras ese primer disparo, seguiría una secuencia. Los demás clones atacarían con sus armas y Miko remataría con su favorita, el tridente. Todo estaba planeado, golpe por golpe. Tal como predijo, justo antes de que la lanza disparara su haz de energía, Athos estampó el pie contra el suelo. Varias grietas se abrieron bajo su planta como telarañas. De ellas brotó la luz blanca que emanaba del celestial, extendiéndose hasta alcanzar a Miko. «Lo vi en mi visión, pero no cambia nada», se dijo. Miko se colocó en el punto exacto para evitar todas las grietas. Sabía dónde aparecerían. Su primer ataque estaba a segundos de lanzarse. Pero antes de que la lanza disparara, la luz que trepaba por las fisuras se elevó. En un parpadeo, un enorme peso cayó sobre todos sus clones. La gravedad se multiplicó de manera brutal. Los Mikos se estrellaron contra el suelo. Athos aprovechó.
Una flecha voló y atravesó la cabeza del portador de la lanza. El arma cayó y la energía acumulada se disipó. ¿Qué demonios? En mi predicción no ocurría nada de esto, pensó Miko. Aún así, intentó teletransportarse basándose en su clarividencia, pero moverse era difícil. La gravedad se había incrementado 1000 veces. En cuanto él y los otros clones salieron del radio desconocido, la presión desapareció. Así que este es el alcance. Su poder celestial tiene que ver con la gravedad, pero ¿por qué mi clarividencia falló? ¿No debería mostrar todo lo que va a ocurrir? Quizá no puede predecir cómo la energía celestial me afectará. Solo conoce el flujo normal de los hechos. Al final, lo que veo no es el futuro verdadero. Por primera vez, desde que la dominó con tantas células mutantes, su habilidad de clarividencia le fallaba. Decidió no gastar más energía en ella. En su lugar, desató todas sus otras habilidades y poderes a distancia contra Athos, relámpagos, fuego, viento, agua y tierra, todos al máximo. Mientras tanto, los clones cargaron con sus armas. El que portaba el tridente se sumó al avance. Athos alzó su gran escudo que comenzó a brillar. En cuanto lo hizo, todos los ataques a distancia de Miko cambiaron de trayectoria y se estrellaron contra el escudo, sin dejar ni un rasguño. ¡Prueba con esto! Miko arrojó el tridente, y el arma se multiplicó, de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000. A diferencia de antes, el escudo no parecía desviar esa lluvia. Athos volvió a destampar el pie. El suelo resplandeció. Justo cuando los tridentes iban a alcanzarlo, empezaron a caer, como atraídos por una fuerza invisible. Aún así, otros clones consiguieron llegar a su posición. Se enfrascaron en un combate cercano. Miko sabía que perdería en fuerza bruta. Sus clones eran pateados, aplastados contra el suelo, pero, de cuando en cuando, 1 o 2 golpes sí lograban impactar a Athos. Miko, entretanto, buscaba la oportunidad perfecta. El tridente reapareció en su mano. Era una de sus habilidades. Siempre volvía a su dueño. Lanzaría la hoja en cuanto viera una abertura para provocar una herida fatal. No obstante, cada vez que un ataque se acercaba, Athos bloqueaba con un arma o con el escudo, y, cuando estaba por verse superado, incrementaba la gravedad a su alrededor, obligándolo todo a besar el suelo. Ahora mismo ninguno tiene la ventaja, por eso no cloné más versiones de mí, mis células mutantes. Esta pelea ya duró más de lo que pensé. Creí que se cansaría, pero este tipo tiene espíritu de guerrero. Peleará así hasta su último aliento. Entonces vio a Diego avanzar por el aire hacia él. En cuanto lo tuvo a distancia de voz, Miko gritó pidiendo ayuda. Estaba frustrado. Esta vez no esperaría la oportunidad perfecta con el tridente. Él mismo la crearía. Una de las enormes manos con espada vino hacia él. Miko se impulsó con una ráfaga de viento, luego encendió fuego en su brazo para lanzarse de lleno contra el golpe. En el último instante, cambió a una habilidad de fuerza. El tridente chocó contra la espada y ambas armas quedaron trancadas en el aire. Poder contra poder, en equilibrio tenso. ¡Te doy una mano!, resonó una voz. Un objeto curvo y rojo surgió desde abajo, alzando la espada de Athos lo justo para desequilibrarla. Miko alcanzó a ver a Diego cruzando el aire, con 2 guadañas de sangre celestiales en las manos. Diego ya había lanzado una de ellas. La guadaña del alma celestial voló, y Athos colocó su escudo para bloquear. El choque pareció detenido, hasta que algo extraño ocurrió. Del filo de la guadaña comenzó a resumar sangre, extendiéndose sobre el escudo como una plaga carmesí. Aquellas venas rojas rodearon el borde, ramificándose en dirección al cuello de Athos. Con la otra mano, usando una maza, Athos cortó esas venas antes de que lo alcanzaran. Diego aterrizó y hincó ambas guadañas en el suelo. 2 manchas de sangre florecieron bajo las hojas y se expandieron como telarañas, corriendo por la tierra hasta surgir hacia arriba y clavarse en las piernas de Athos. El dolor lo atravesó, saltó de inmediato y la red de sangre se quebró. Pero desde que empezó la batalla, era la primera vez que el celestial resultaba herido. Diego giró las guadañas en círculos. Los fragmentos de sangre solidificada, como carámanos escarlata, comenzaron a derretirse hasta volverse líquido, corriendo hacia él. Al acercarse saltaron a las hojas y fueron absorbidos, transfiriendo la energía por las armas y hacia el cuerpo de Diego. «Se ha consumido sangre celestial. Tus poderes celestiales han aumentado un 10. Se ha aplicado resistencia contra el poder celestial de Athos». Diego sonrió y alzó la mirada hacia su enemigo. «Tu sangre», dijo con calma, lamiéndose un colmillo, «está bastante sabrosa». Capítulo 1778. Batalla por el hogar. Parte 1. El mensaje del sistema tomó por sorpresa a Diego. Esa notificación le recordó que aún quedaba mucho por descubrir sobre su naturaleza celestial. Sabía que por encontrarse en los niveles más bajos del rango de los celestiales,
todavía tenía un largo camino que recorrer, pero ese aviso lo hizo comprender que el límite estaba mucho más lejos de lo que imaginaba. El cambio en su arma del alma resultó bastante útil. Ahora podía manipular su sangre celestial y su aura de sangre de maneras mucho más amenazantes que cuando dependía de su control sanguíneo normal. Las guadañas que blandía podían extender tanto el mango como la hoja, emitiendo un resplandor carmesí que vibraba con un poder abrumador. Además, notó que no solo podía usar su propia sangre, sino que, igual que antes, la sangre de sus enemigos aumentaba su versatilidad en combate. El sistema casi no ha aparecido desde que me transformé, pensó Diego. Quizá fue porque estaba enfrentando a seres diferentes a mí, pero ahora, las cosas han cambiado. Apretó con fuerza ambas armas. Bueno, parece que esta vez me superaste, bromeó Miko, reuniendo a todos sus clones y creando uno más mientras sacaba su libro para cambiar su habilidad. El nuevo clon empuñó una lanza demoníaca, y ahora 10 Mikos con 10 armas de rango demonio se alinearon frente a Athos. Lograste que retrocediera. Lo asustaste. Y eso sí que es un logro. Diego lo miró incrédulo. Sabía que Miko tenía un par de armas reservadas que no había mostrado durante su enfrentamiento anterior, pero jamás imaginó que guardara tantas. Aunque contra Athos no parecían tener mucho efecto, probablemente por la cantidad de armas y extremidades que el gigante poseía, Diego no pudo evitar preguntarse quién ganaría si llegaran a enfrentarse entre sí. Miko había luchado solo contra Athos durante todo ese tiempo, y apenas lograba mantenerse con vida. En cambio, Diego solo había logrado golpearlo por sorpresa gracias a que la atención del celestial estaba centrada en su compañero. «No es una competencia», respondió Diego. «Además, sin sangre no puedo mantener estas armas por mucho tiempo. HP 64 de 100. Hacía siglos que Diego no tenía que preocuparse por su salud. Antes, sus ataques de sangre no afectaban su cuerpo, pero la energía celestial era otro asunto. Su cuerpo la contenía a duras penas. Había aprendido a canalizarla abriéndose heridas para extraer su propia sangre. Las armas del alma que usaba ahora funcionaban de forma similar, aunque poco a poco también le drenaban vida. «Me pasa lo mismo, amigo, contestó Miko. «Cuanto más se alargue esto, peor será». Pensaba en sus células mutantes. Si se agotaban, quedaría indefenso frente a Athos, y eso era justo lo que debían evitar. Ambos decidieron atacar de nuevo. Diego corrió por el suelo, reforzando su movimiento con el control de la sangre endurecida que formaba su armadura. Miko, por su parte, se teletransportaba a gran velocidad, confiando una vez más en su clarividencia para esquivar los ataques. Athos, molesto, golpeó el suelo con el pie, abriendo grietas luminosas de las que brotó energía blanca. Miko, sabiendo lo que eso provocaría, teletransportó a todos sus clones directamente hacia el gigante. «Te golpearé antes de que vuelvas a usar esa porquería», gritó Miko. 3 de sus clones atacaron los costados de Athos con sus espadas envueltas en fuego. El golpe lo desequilibró, y Miko aprovechó el momento para clavar su tridente en el hombro del coloso, impulsándose con una corriente de agua que él mismo generó. El ataque fue un éxito, aunque solo porque Athos estaba distraído. La luz blanca del suelo alcanzó a Diego, afectándolo, pero la sangre celestial que había consumido amortiguó el daño. Estaba a punto de lanzar sus guadañas cuando vio que Athos alzaba su escudo. Entonces decidió cambiar el enfoque. Sin dudarlo, giró las guadañas, que comenzaron a brillar con un rojo intenso. Su forma cambió a la de cadenas gemelas, cuyos extremos dentados se incrustaron en el escudo, dejando una pequeña abolladura. Usando la habilidad de retracción, Diego se lanzó a toda velocidad hacia el celestial. Athos, con la otra mano, empuñó su lanza, cuya punta comenzó a irradiar una luz cegadora. La dirigió directamente al pecho de Diego, pero esta vez, el vampiro estaba preparado. Eso era lo que esperaba. Habilidad sobrecarga de sombras activada. De su armadura demoníaca, emergieron alas cubiertas por sombras, y sus piernas quedaron reforzadas por la armadura roja celestial. Sostenía las cadenas gemelas con fuerza, mientras la oscuridad lo envolvía por completo. La sombra se deslizó bajo la armadura y se fundió con ella. Incluso las cadenas parecían moverse dentro del manto oscuro. A medida que la energía lo consumía, su figura se volvía menos humana, pero no le importó. Cuando la lanza de Athos estuvo a punto de atravesarlo, Diego cruzó las alas frente a sí, desviando el ataque. La punta de la lanza fue tan grande que cubrió casi una de sus alas enteras. Entonces ocurrió algo extraño. El arma atravesó la sombra, pero, en lugar de herirlo, salió por el otro extremo, directo hacia Athos. Convertido en celestial, y combinando sus habilidades con el equipo de rango demonio, Diego había descubierto un nuevo equilibrio. La sobrecarga de sombras y la activación de la armadura demoníaca permitían que no perdiera energía mientras las sombras cubrieran sus alas. Era como un portal viviente. La lanza reapareció del otro lado y se estrelló contra el escudo de Athos, sin romperlo, pero empujándolo hacia atrás.
Al mismo tiempo, el golpe del tridente de Miko lo desequilibró aún más, haciendo que cayera de espaldas. Diego no perdió tiempo. Invocó múltiples portales de sombra sobre el cuerpo del gigante, y lanzó una lluvia de cortes de sangre a través de ellos. Las cuchilladas surgieron por todas partes, abriéndose paso por la piel dorada del celestial. En el aire, Miko se alzó sobre un pilar de tierra y lanzó su tridente, que se multiplicó en el aire, cayendo como una tormenta sobre Athos. Con cada impacto, su cuerpo se hundía más y más. El asalto continuó hasta que un rugido desgarrador sacudió todo el planeta. Bramó Athos. El suelo entero tembló. La presión del salto lo catapultó a otra zona y la onda expansiva los hizo sentir como si el planeta mismo hubiera cambiado de órbita. Athos estaba de pie, jadeando, cubierto de heridas y sangre celestial. Había sufrido daño, sí, pero todavía quedaba lejos de su final. Y aún podía luchar. HP, 44 de 100. Ya usé mi reserva de sangre. No me queda mucho tiempo, debo acabar con esto rápido. Diego transformó nuevamente sus armas en guadañas de sangre, su forma más poderosa, ideales para drenar la vida de su oponente. Miko, tenemos que impedir que se mueva. Usa todo lo que tengas. Luego atacaremos con todo lo que nos queda. Si unimos fuerzas, estoy seguro de que podremos derribarlo. ¿Así que admites que habrías perdido sin mí? Rió Miko. Bueno, lo mismo digo. Un golpe de ese monstruo y habría muerto. Aunque tengo la sensación de que alguien nos está observando allá arriba. ¿Allá arriba? Diego sonrió. Ah, estás en lo cierto. Nos están observando desde el espacio celestial. Pero nuestro destino lo decidimos nosotros. Levantó las guadañas y las hizo girar, llenándolas de energía roja. Vamos, Miko, terminemos esto y volvamos a casa. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti.